Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Retiro y tengo el gusto, tengo el honor de compartir este episodio con una de mis traders de la escuela de ejecución y eso me hace muy feliz que quien me acompañe hoy. Aquí te va el spoiler del episodio. Bueno, ella entendió que el miedo no se vence, se ordena. Así que si has estado buscando cómo vencer el miedo, pues bueno, este episodio es para ti. Hoy vamos no a hablarte de perfección, sino de lo que pasa cuando le pones una pausa a esa perfección. ¿Qué pasa cuando dejas de creer que tienes que hacerlo perfecto? Y bueno, pues venimos de vivir un proceso de 8 semanas en la escuela de ejecución, donde tuve el placer de acompañarla a planificar, a dejar de improvisar y a sostener un sistema. Y bueno, pues hoy ella aceptó esta invitación a que compartiéramos con ustedes qué fue lo que descubrió cuando se desidentificó del resultado, cuando se dio cuenta que su valor no estaba en ello y cómo se está presentando hoy a su trading. De eso va este episodio, ese es el spoiler de hoy. Y entonces, con todo esto, Némesis, gracias, mil gracias por estar aquí. Gracias porque sé que te estás estirando al venir a hacer este episodio conmigo y por eso inicio el episodio celebrando esa valentía y celebrando ese salir de la zona de confort porque honro eso, así que si nos haces el gusto de presentarte, de contarnos un poquito de ti antes de que entremos en conversación. ¿Qué dices? Bueno, muchas gracias, Sami, por la invitación. Muchas gracias por ser parte de mi proceso. Eh, Siento que estoy en un momento donde estoy en cambios muy profundos con respecto a mi identidad, a mi trading, en mi profesión. Y me siento muy agradecida porque seas parte de este camino. Siento que el trading puede sacar lo mejor de ti, por no decir lo peor. Y es verdad, o sea, estoy en un momento donde trabajando, mejor dicho, en soltar el control, en soltar el perfeccionismo, la autoexigencia, los miedos, las dudas, las inseguridades y todos esos temas que nos traen cuando entramos bueno, en mi caso fue porque estaba como ligando muchísimo mi identidad como a los resultados y me tomaba como muy personal, como un resultado negativo y siento que en un momento como que el trading empezó, todo lo que hacía empezó a girar en torno al trading. Y siento que eso fue lo que me hizo recaer muchísimo en esa parte del perfeccionismo, la autoexigencia y todo ese tema. ¿Y quién es Némesis? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy una persona muy perseverante, muy trabajadora, muy echada para adelante. Conocí el trading hace aproximadamente 4 o 5 años más o menos. Em, Llegué a trabajar a Colombia, soy de venezolana, llegué a trabajar en Colombia
y en un año como que de full trabajo día a día, de sol a sol, en un momento, en un mes que me fui de vacaciones a Venezuela y volví, me di cuenta que en un mes disfruté y reflexioné sobre muchísimo de lo que no había hecho en todo un año. Eh, y dije que, o sea, no me quería ver en 5, 6, 7 años en el mismo lugar. No quería como seguir en el mismo automatismo, quería hacer cosas diferentes y ahí fue donde llegué como en el mundo del trading. Oh, wow, me encanta ese punto de los regalos que la vida nos pone, en el que te permitió tener esas vacaciones y al disfrutar de esas vacaciones generar como que toda esa introspectiva y decir, hey, venga, yo quiero más de esto. Y creo que ahí hubo entonces una pregunta que te hiciste entre líneas de cómo hacías para tener más de eso. Y como siempre que hacemos preguntas recibimos respuesta, pues apareció en tu vida el trading. Así que qué bonita forma de entrada a este mundo tan apasionante como lo es el mundo de los mercados, como es el mundo del trading. Y bueno, pues entonces, luego de esta presentación, vamos a entrar en materia. Quería justo que habláramos de ese punto de quiebre, porque hubo uno que tú me mencionaste que viviste durante estas 8 semanas con las que tuvimos el honor de compartir en la escuela de ejecución. Y siento que quienes nos escuchan se pueden identificar con ello y es una pregunta muy poderosa que tú te hiciste. Y es, ¿qué haría si no tuviera miedo? Quisiera que nos puedas compartir lo que descubriste al hacerte esa pregunta. Ay, bueno, eso lo recuerdo muy bien. Eso fue un día, un viernes que me hiciste esa pregunta. Lo primerito que se me vino a la mente fue como no tener que hacerlo todo perfecto, definitivamente. Y ahí fue como empezar a darme cuenta, como en el punto donde estaba, y reconocer, o sea, que la forma en cómo venía haciendo las cosas, el querer tener el control de absolutamente todo, no me estaba funcionando, el querer llegar como al trading y en un momento llegar como de querer tener la estrategia perfecta, eh, a hacerlo todo como a mi manera, tener el control sobre todo. Eh, la verdad que no me ayudó para nada. En un momento caí como en un círculo vicioso donde con todas esas cosas que uno ve como por redes sociales de que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, meditar, leer, escribir, hacer ejercicios como hiperproductividad, sentí que si yo hacía todo eso, eso era lo que me iba a dar los resultados. Entonces llegó un momento donde todo, absolutamente todo lo que hacía, era porque tenía una expectativa de lo que hacía en ese momento era lo que me iba a dar el resultado que yo estaba esperando. Pero ¿qué pasa? Al final del día yo terminaba súper agotada, súper agotada. Entonces eso es algo que hice por muchísimo tiempo y como sentía que en muchos momentos trataba de sostener muchísimas cosas como queriendo comerme un elefante así de una sola vez y de verdad no podía sostener absolutamente nada. Eso fue como algo que cada vez que llegaban las pérdidas, cada vez que entraba como en rachas negativas, era como que me daba muy, muy duro porque sentía que absolutamente todo lo que yo hacía no era suficiente, que aunque estaba avanzando, yo era incapaz de pararme a reconocer, aunque sean las pequeñas cositas que hacía bien. Entonces constantemente estaba como buscando en cursos, en libros, cambiando de estrategia, cambiando de mercado, cambiando de instrumentos. Y la verdad que hubo un momento donde hasta me enfermé, donde me sentía súper quemada, donde no quería saber absolutamente nada del trading. Pero ¿qué pasa? Ya cuando tú entras como en este mundo y yo sentía, o sea, a mí me gustó muchísimo porque pude, como te digo, pude como descubrir muchísimas partes de mí que ni siquiera tenía idea, que ni siquiera conocía, que, o sea, a lo mejor traía como hábitos
o creencias desde hace mucho tiempo, pero nunca me había sentado a reconocer eso. También como trajo a mí como hábitos que realmente disfrutaba en un momento hasta que eso llegó como a ser como siempre como muy excesivo, muy obsesivo y eso realmente no me funcionó. Y yo después de eso como que desde que conocí el trading realmente como que no había sido muy consistente, como que cuando llegaban las pérdidas yo pausaba, sentía que tenía que mejorar, que buscar algo más y volvía, pasaba cuentas, como que escalaba un poquito y como te digo, en el momento donde llegaban las pérdidas ahí era donde me derrumbaba y tenía que sí o sí buscar como otra forma de hacer las cosas hasta que por un tiempo lo dejé, pero siempre queda como esa cosita como que aprendí algo, yo quiero saber más de esto y hasta que volví de nuevo. Y siento que uno tiene que aprender a ser muy, muy honesto con uno mismo porque yo sentí que yo iba a volver, pero no iba a volver con las mismas cosas que ya traía. Por eso decidí empezar como, gracias a Dios, en el entorno donde nos conocimos, empecé a hacer cosas diferentes, empecé a darme cuenta de lo que no me estaba funcionando, a tener la necesidad de tener como alguien que me acompañara, que me dijera cómo hacer las cosas. Eh, yo siento que todo, o sea, todo lo que vivimos, lo que viví contigo fue como, wow, todo llegó como en el momento correcto. Eh, yo estaba teniendo como muchas dudas de si seguir, de si otro curso más, de, ay, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, desde el comienzo, o sea, desde el día uno fue como, uf, fue como una semana muy, muy de muchas verdades, de muchas, como muchas cosas en las que trabajar, pero sobre todo como también de mucha pausa y por eso agradezco mucho. Siento que ahora realmente estoy disfrutando muchísimo mi proceso porque me estoy dando como mis tiempos. Eh, Siento que la estrategia puede ser súper importante en el trading, conocer tus números, tener evidencia de lo que estás haciendo, pero sin la parte mental, sin la planificación, sin la parte de ejecución, sin tener un acompañamiento, sin un cambio de identidad, realmente no hay nada que se sostenga. Y Y todo aprendí esto, también, o sea, uno de los primeros días es como que eh, el trading es, o sea, es como un espejo, realmente es un espejo, porque si tú eres desordenado en tu vida, en lo que haces diariamente, si no tienes como unas rutinas, si no ejecutas, si no tienes hábitos en tu vida personal, pues, ¿qué es lo que vas a hacer en el trading? Llegar a improvisar. totalmente, totalmente. Gracias por este viaje que nos acabas de describir, por mostrarnos cómo antes sí había una agenda llena, había una hiperproductividad, pero yo desde dónde estaba haciendo las cosas, desde un resultado. Desde esto sí es lo que, sin detenerme a pensar para qué lo estaba haciendo, cómo eso sumaba o no sumaba a mi sistema, a mi objetivo, a mi meta, cuál era mi objetivo y cuál era mi meta, ¿sí? Porque si tu meta y tu objetivo para quien nos está escuchando es solamente retirar, pues quiero que te puedas espejear hoy en lo que Nemesis nos está compartiendo, porque precisamente es lo que te va a llevar a solo hacer, 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 hacer y no a darte cuenta por qué estás haciendo. Porque no quieres llegar a que sea un retiro vacío, quieres llegar a que ese retiro sea sostenible en el tiempo y para que ese retiro sea sostenible en el tiempo, pues se requiere claridad, se requiere planificación, se requiere no hacer desde la expectativa como tú nombrabas, sino desde el para qué, desde la conciencia. Entonces, te regalamos esta pregunta, a ti que nos estás escuchando, ¿qué harías tú si soltaras el tener que hacerlo perfecto? ¿Qué cambiaría hoy en tu estructura de día? ¿Qué cambiaría hoy en tu operativa? Y de la mano de ello, Nemesis, entonces quería que habláramos de justamente
los sistemas, ¿sí? Porque puedo estar haciendo muchas cosas, pero sin un sistema. Quisiera que nos compartieras desde tu experiencia eso que cambió en ti cuando empezaste a integrar un sistema, porque en esas 8 semanas, paradójicamente, cuando soltamos la expectativa, Nemesis dio un vuelco de 180 grados, no solo en su trading, sino en su vida, en su agenda, en su trabajo, en su alimentación, en su lectura. O sea, fue impresionante. O sea, es impresionante lo que sucede cuando tú tomas conciencia y cuando tú integras un sistema. Entonces quería que nos compartieras eso. ¿Qué pasó cuando tú integraste ese sistema? Mejor dicho, cuando pusiste un sistema en cada una de las áreas de tu vida. Eso fue lo que pasó, que cambió en ti. Uy, absolutamente todo, 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 todo. Lo primero fue como bajar casi que al 100% la carga mental que traía, porque, eh, o sea, en mi caso que estaba teniendo como horarios laborales muy, muy extensos, como que constantemente estaba como así como en caos, como me sentía como que no sabía por dónde empezar, como estuve escuchando la entrevista que tuviste con Henry, y siento que estábamos como, estaba en el trabajo y estaba pensando en el trading, estaba en el trading y estaba pensando en el trabajo, estaba como, no había terminado algo cuando ya estaba pensando en lo próximo que tenía que hacer. Y entonces cuando estabas como muy apegados al resultado, o sea, no podemos, no, somos como incapaz, bueno, en mi caso, yo era como incapaz de estar presente en lo que estaba haciendo. Entonces, para mí fue como, bueno, pausar, realmente como reconocer todo eso, lo que no me estaba funcionando, responder preguntas súper, súper difíciles, eh, y empezar como a adaptarlo todo a mis tiempos. Me gustó mucho la parte de que cuando tienes todo sistematizado, yo no sé, yo me volví como, a mí me ha ayudado tanto que yo, como tú dices, me la puse muy fácil, porque todo es como a esta hora específicamente voy a hacer esto, este va a ser mi día de descanso, este va a ser, estas son las comidas que me voy a comer. Pues para algunas personas puede parecer que eso es controlar todo, pero realmente a mí lo que me ha dado es como libertad, ¿sabes? Entonces, siento que a mí eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es que lo describiste muy bien. Cuando yo implemento un sistema en las áreas de mi vida, lo que yo tengo es liberación mental, porque mi mente deja de estar pensando en lo siguiente que hay que hacer, porque tú ya previamente lo sistematizaste. Entonces ya sabes que hay un momento para descansar, ya sabes que hay un momento para la alimentación y cómo tú quieres alimentarte. No es que vas a llegar y vas a comer lo primero que se aparezca porque ya lo pensaste previamente. Ya sabes que hay un momento para sentarse a operar, ya sabes que hay un momento para leer, entonces, la mente está en claridad mental y eso hace que liberes espacio para enfocarte. ¿Y qué es lo que permite que tú seas excelente ejecutando tu estrategia? La capacidad de enfocarte. Porque imagínate lo que es operar, y sé que quien nos escucha lo ha vivido, porque lo veo mucho en los traders. Te sientas a operar y en ese momento, como es el único momento en el que paras, la mente te trae todo, todo lo que no has hecho te lo trae en ese momento. Y no hay mente que pueda ejecutar un plan al 100% así. Por eso implementamos sistemas. Y por eso sacaste 10 en todas las áreas de la vida, porque te la pusiste fácil. Te pusiste un sistema para tu trading, te pusiste un sistema para tu alimentación, te pusiste un sistema para tu trabajo. Entonces, simplemente ya sé lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Entonces mi mente está en paz. Así que te pregunto a ti que nos escuchas, si estás improvisando en tu vida y en tu trading o realmente estás ejecutando desde un sistema que te sostiene. En otras palabras, si te la estás poniendo fácil o difícil. Otra de las cosas que compartimos en nuestra sesión de cierre y que va mucho de la mano en esta pregunta que les acabo de dejar, porque en la honestidad radical con la que te respondas es que tú vas a poder empezar a hacer cambios, es que tú vas a poder empezar a ejecutar de forma diferente y lo que activa eso, el que tú puedas empezar a hacer esos cambios, es la observación consciente.
y tú me compartías que esa observación consciente se volvió como una de tus mejores amigas, porque te diste cuenta que podías no solo observar el mercado, sino como también observar tus pensamientos, observar tus hábitos. Me compartiste cómo eso no solo cambió tu trading, sino que inclusive cambió cómo te desempeñas en tu trabajo. Porque para todo esto quiero mencionar que Nemesis tiene un trabajo de 8 horas más, inclusive a veces, y hace trading. Entonces quiero que si tú estás en la etapa en la que Nemesis se encuentra, en la que dices, ay, sí, pero es que yo no me puedo dedicar al 100% al trading, Nemesis tampoco. Pero gracias a establecer sistemas, hoy lo está haciendo. Entonces es de verdad muy importante cuando nos detenemos a pensar en todo lo que la observación consciente y los sistemas nos pueden generar. Y pues eso lo trabajamos dentro de estas 8 semanas en la escuela. Entonces cuéntame, ¿cómo cambió tu operativa cuando incluiste en ti esta observación consciente? Uy, pues eso fue, ha sido también una de las partes que sigo trabajando todavía muchísimo porque aprendí que siempre tenemos como dos caminos, como dos opciones, o irnos por el victimismo, por la parte del miedo, de la frustración, del ego, o podemos irnos por el camino del amor, de la forma en que en las situaciones difíciles que nos pasen en algún momento podemos tomarlos como algo, lo mejor que nos puede haber pasado. Me ayudaron muchísimo como los reencuadres, las preguntas que nos hiciste de Byron Katie, y eso es como que lo que estaba poniendo en práctica muchísimo de cuando llegan esos pensamientos de que hoy esto me está saliendo mal, hoy no debí meter esta operación. Entonces cuando voy a hacer el cierre como de la operativa, ya ahí me hago como esas preguntas y todo como al cerrar el día de trading, la sesión, como que me quedo más tranquila, no quedo como en ese diálogo mental negativo de que hoy cometiste este error, no puede ser, y todo es como ese drama mental que uno trae cuando opera. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida todo eso también como en el tema del trabajo. Siento también que muchísimas veces cuando estamos con el tema del trading, estamos constantemente como, ay, ya quiero que se me dé lo del trading, tengo que dejar este trabajo no me gusta. Eh, Siento que, o sea, el cambiar la forma porque yo, o sea, yo estuve ahí también, yo todo el tiempo como que, oh, mi trabajo es muy duro, es muy pesado, no es el entorno correcto para lo que quiero estar haciendo y no sé qué, pero es como, es lo que me está ayudando, lo que me ayudó a mí a pagar las mentorías, a pagar los acompañamientos, a pagar los cursos, todo con lo que me pueda apalancar para comprar las cuentas de fondeo y todo eso. Me encanta porque una de las cosas que conversábamos en esas 8 semanas es que cambia lo que ves y lo que ves cambia. Y también lo decía Epicteto, el problema no es lo que nos pasa, el problema son nuestros pensamientos sobre lo que nos pasa. Y definitivamente, como nos acabas de compartir, hay un antes y un después en tu trading cuando tomo el liderazgo de mi mente, cuando tomo el liderazgo de mis pensamientos, cuando no me caigo en ese drama mental, sino que tengo herramientas para activar ese observador consciente. Así que gracias por compartirnoslo. Tengo dos preguntas más. Una que ya mencionamos antes, pero que quería que profundizáramos en ella porque siento que se van a identificar mucho quienes nos escuchan en una frase que tú me dijiste. Y es que antes improvisabas mucho y eso te dejaba agotada. ¿Qué pasa hoy? Que planificas tu agenda, que planificas tu operativa y que planificas hasta tu descanso. ¿Qué sientes? ¿Qué puertas sientes que se abrieron cuando pasaste de improvisar a planificar? Absolutamente todo. Siento que el estar improvisando constantemente como que te mantiene en mucho ruido, no te permite ver con claridad lo que intentas hacer. Por ejemplo, en mi caso, improvisaba muchísimo, muchísimo en el tema de sacar la data, porque ¿qué pasa? Yo estaba como en un proceso cambiando de estrategia y me iba
constantemente como a lo que traía antes, a lo que traía antes, a seguir como con lo mismo de querer controlar, de querer tener la razón, de que se tiene que dar positivo, tiene que ser ganadora esta operación. Pero tener claro como a la hora que me voy a sentar, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuántos trades voy a sacar. Eso como que no, o sea, no tenía para dónde salir corriendo, no tenía por qué sentarme y pensar, ay, tengo que ir a hacer la comida, tengo que lavar la ropa, ya me tengo que ir a trabajar. No, porque ya tengo una hora, ya lo tengo planificado. Y con lo mismo el tema de la sesión operativa. Y muchas veces pues no se va a dar la semana, no se va a dar como todo lo que tienes planificado, pero la idea es como ser constante, como estar todos los días ahí, aunque sea o sea, que si lo más importante y tus objetivos son, por ejemplo, en mi caso era mi profesión y la espiritualidad, o sea, sí o sí le iba a dedicar, me iba a buscar el tiempo para dedicarle a eso. A lo mejor no salió como lo tenía planificado, pero, o sea, enfocarme en dedicarle por lo menos 10 minutos y estar presente en lo que estaba haciendo, eso ha sido maravilloso. Entonces aquí, tú que nos estás escuchando, queremos preguntarte, ¿cuánto de tu energía se está yendo el doble porque estás improvisando? ¿Y qué cambiaría entonces si empezaras a planificar lo esencial? Y para ir cerrando este episodio, esta conversación que nos estamos regalando hoy, quería finalizarlo con algo que me marcó mucho del cierre de nuestra sesión de la escuela y es cuando me dijiste que con certeza y seguridad absoluta, hoy sé que mi valor no depende del resultado. Sé que muchos de quienes nos escuchan a veces están ahí en creer que su valor está en eso, en el resultado, en el retiro. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en ti cuando dejaste de medir tu valor por si ganabas o por si perdías un trade? Em, pues bueno, también quería hablar de la parte del ayuno, ¿sabes? Dale, sí, sí, adelante, me encanta. Bueno, porque como te dije, o sea, ese día, o sea, fueron como muchísimas cosas. Fue como ponerle orden a todo eso que traía, que estaba intentando sostener y por alguna razón como que nada se me daba. Siento que cuando llegó el ayuno fue como, fue muy bonito porque de verdad lo hice, o sea, todo lo que hicimos esa semana fue como empezar con mucha intención siento que también cuando lo haces con esa intención todo cambia, porque no es lo mismo cuando lo haces con la expectativa del resultado al hacerlo con una intención diferente. Por ejemplo, yo me enfoqué también muchísimo como en mi cuidado personal, en el descanso, en, en, en como en mi conexión con Dios. eh, y eso me ayudó muchísimo como a soltar muchísimas cosas que traía, o sea, definitivamente yo pensé que no lo iba a conseguir porque como dije ese primer día, como que no, y si me desmayo, y si no, y pienso que no voy a poder estar en ayuno ni siquiera por más de una semana. Y al terminarlo fue como agradecer tanto como por todo el proceso, como por el momento en el que estoy ahora. Y eso me hizo como reflexionar muchísimo y reconocer todo el camino. Porque como te decía, o sea, a mí me costaba muchísimo reconocer las pequeñas cosas. Entonces, eso fue muy importante para mí también, la parte del ayuno, la planificación, el no tener que definir mi valor por los resultados, porque, o sea, una pérdida no es lo que soy. Es parte de mi profesión, es parte de lo que hago, pero cuando empiezas a reflexionar de quién eres, quién eres cuando no estás haciendo trading, quién eres cuando estás solo, que no, yo no soy lo que hago, yo no soy lo que hago, yo no soy mis resultados,
yo no soy una pérdida, yo no soy una cuenta fondeada, yo no soy un retiro. Entonces empezar como a tener muy presente eso y además el tener como la evidencia de que lo que estoy haciendo funciona, de tener un sistema claro, un paso a paso que seguir, eso me ha liberado muchísimo, me ha liberado muchísimo y es como que lo que me ha ayudado como a soltar ese perfeccionismo y a sentirme más tranquila. Y sobre todo también que, por ejemplo, en la escuela teníamos, bueno, yo tuve la oportunidad de conectar con otras personas y siempre como que estuvieron para mí, siempre y todavía, o sea, es como que cuando uno intenta hacer trading solo, definitivamente hay algunas personas que le puede funcionar. Yo por mucho tiempo intenté hacerlo sola, intenté hacer las cosas a mi manera. Me alejé, o sea, sacrifiqué como muchas relaciones, sacrifiqué como personas también que estaban como pendientes de mí, que me ayudaban, sacrifiqué cosas que disfrutaba hacer por estar solo con el trading, el trading, el trading y que tenía que mejorar y constantemente sentía como la necesidad de que tenía algo que cambiar de mí, de que había algo malo en mí, ¿sabes? Como que porque pierdo, porque trato de hacer las cosas bien y no se me da. Pero es muy loco porque, por ejemplo, no te duele como la pérdida de que, ay, no, no, perdí $500, perdí 200, sino es como, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tú tienes todo súper anotado, tu plan de trading supuestamente claro, los papelitos en la computadora y todo, pero lo que duele es cuando tú dices, tienes súper claro el plan, tienes la dirección del mercado exacta, pero cuando tú metes una operación que no tiene nada que ver con lo que tienes planificado, eso es como que, uy, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes? Entonces, siento que cuando me desprendí como que de estar definiéndome por una pérdida, por una ganancia, por una cuenta, ya mi reacción es diferente, totalmente. Y sí, como tú nos preguntas, deja, y si yo debo de hacer trading, ¿quién soy? ¡Wow! Qué poderosa pregunta con la que nos dejas y te invito a que nos estás escuchando a que te la respondas, porque ese es el paso uno para empezar a desidentificarte del resultado, para empezar a conectar con la identidad de lo que verdaderamente eres. Nemesis quería responder esa pregunta empezando por el ayuno, porque en la escuela de ejecución no te vemos a ti solo como un trader, te vemos a ti como un ser humano en todas las dimensiones de lo que tú eres. Entonces, uno de los retos en los que nos sumamos fue hacer un ayuno de 21 días. Cuando se lo propusimos a Nemesis, dijo, no, me voy a desmayar. Ayunábamos entre 15 y 18 horas por 21 días. Y se dio cuenta que ese me voy a desmayar simplemente era un ruido mental, simplemente era un pensamiento no cuestionado. Y al cuestionar eso y darse cuenta, al hacerlo, probarlo en su propia experiencia y darse cuenta que no se desmayó, fue cuando empezó a activar ese observador consciente, fue cuando se empezó a dar cuenta de qué más otras cosas he creído que no soy capaz de hacer. Y entonces empezó a implementar sistemas, entonces empezó a darse cuenta que sí podía seguir su paso a paso, entonces empezó a darse cuenta que sí podía hacer data, empezó a darse cuenta que sí podía hacer ayuno, empezó a darse cuenta que sí podía planificar su alimentación y, y ese es el plus de que te veas no como un trader, sino como un ser humano, porque el trading simplemente te está reflejando un espejo, ¿sí? Entonces, en mi caso de Nemesis y que te puede estar pasando a ti, el trading simplemente le estaba reflejando eso. Se estaba creyendo que no era capaz de muchas cosas y cuando dijo, ok, no me creo capaz, pero aún así con miedo lo voy a hacer. No lo tengo que hacer perfecto, solo lo tengo que intentar. Y cuando no solo lo intentó, sino que lo logró y se dio cuenta que no podía hacerlo sin un día, sino 21 días seguidos, y que aún hoy, después de haber finalizado la escuela de ejecución, lo sigue sosteniendo, pues fue una evidencia. No solo tienes que darte evidencia a nivel de la data, necesitas darte evidencia emocional. Entonces fuimos construyendo eso, una data de evidencia emocional que hoy la tiene ejecutando su vida con sistemas en cada una de las áreas y por eso quería traerlo hasta aquí, porque eh,
el objetivo de retiro es que siempre puedas ver lo que hay atrás del retiro, ¿sí? Porque puedes creer que solo es retirar y ya, pero en quién te conviertes para sostenerlo, porque no quieres llegar al trading para retirar una vez y ya, quieres a través de ello construir una libertad financiera, a través de ello construir una libertad geográfica y bueno, pues para construir eso hay que cimentar. Y de eso fue este episodio, hablamos de esos cimientos. No te estamos hablando que vas a dejar de tener miedo, pero sí que es posible que lo observes y que te des cuenta de dónde viene y que a través de ese darte cuenta puedas accionar diferente. Te vinimos a hablar de cómo la mente también se entrena, cómo también se ejecuta y cómo puedes usar justamente tu mentalidad para que deje de ser un freno y sea un motor. Con este episodio queríamos recordarte e invitarte a que dejes de improvisar y empieces a planificar porque hay todo un mundo de oportunidades que se abre para ti cuando así lo haces. Y como ya lo dijimos antes, el trading es un espejo y lo que verdaderamente sostiene la rentabilidad es ese compromiso, es esa disciplina que adquieres contigo mismo, con tu alimentación, con tu agenda, con tu tiempo con Dios, con tu data. Entonces, pues bueno, si hay algo que te quieres llevar de este episodio es empezar a cuestionarte si crees que tu valor depende de un resultado, empezar a intencionar que el resultado simplemente es el fruto de un proceso que tú te permitas vivir primero invirtiendo en ti. Y bueno, pues si algo de lo que escuchaste en este episodio te tocó, pues no lo ignores porque significa que tu proceso de transformación ha comenzado. Un gusto para mí, Nemesis, que hayas venido aquí, que te hayas estirado y que nos hayas compartido todo lo que nos compartiste desde esa forma tan única que tienes tú de hacerlo, con esa honestidad radical, con esa sinceridad, con esa transparencia. Así que celebro mucho tu proceso, celebro mucho cada uno de esos logros invisibles que tuviste las primeras semanas y que hoy estás visibilizando. Así que te celebro muchísimo, muchísimo por ello y gracias, gracias nuevamente por prestarnos tu voz. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti por todo. Bueno, chao, chao y nos vemos en un próximo episodio.